porque después, ahí se está grabando. ¿Quedó claro? Bueno, Sí. me olvido de la primera. La segunda era la diferencia entre el citosol y el citoplasma, esa valía 1 punto. Algunos escribieron 2 palabras, obviamente correspondería a medio punto, otros un poquito más, y si no estaba bastante completa la diferencia, era 1 punto. ¿Bien hasta acá? ¿Dudas? Nada. Número 3. Las características del músculo cardíaco, si no me equivoco. Y tenía, ¿cuántas tenía? ¿Cuántas respuestas tenía? Díganlo ustedes. 3. 3, claro, Mariana. 3. ¿Sí? En base a eso, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Estriada. ¿Cuál? Voluntario. Involuntario. Ramificado. Estriado, que tiene estrías, y los de los discos. Y que tiene discos. Bien. Número 4, en la 3, en la 1 un gran porcentaje puso una sola. Lo mismo que en la 3, en la 4 la mayoría, no, sí, el 95% le hizo bien. ¿Cuál era el plano que divide? Sagital. Bien. Sí. La número 5 era de lo... La número 5 es bastante particular, porque era imposible que yo los controle a ustedes, y era definir los niveles de organización corporal. ¿Bien? La número 6, ahí hubo bastante error. Muchos pusieron el retículo endoplasmático, que tiene una membrana, pero no es la membrana nuclear. ¿Sí? ¿Cuál es la que tiene? ¿Quién tiene la membrana nuclear? El núcleo. ¿Y yo les daba esa opción? No, así que no es ninguna. Excelente. Era la E. ¿Bien? Número 7, bastante bien. La que valió 1,5 puntos, que era lo de los términos direccionales, ¿sí? Con gran... ahí yo estuve bastante flexible, porque puede llegar a haber más de 2 opciones, o una opción, perdón, en lo que es en cada una de las oraciones. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda, chicos? Sáquensela ahora, díganme ahora, porque creo que todos vieron sus notas. Yo tengo una duda, que no sé si estará bien lo que puse, por eso. Dale, a ver. Tenía duda y le mandé igual, pero... Los ojos son distal al mentón, había puesto. ¿Vos pusiste eso? Sí, en una, sí. Los ojos son distal al mentón. No, seguramente te lo haya descontado. Yo ya te digo la tuya, mirá, miren esto. No sé si se ve. Todo esto hice cuentita, no sé si lo ven. Bueno, así sí. Corrijo yo y fui anotando preguntita por preguntita. La número 8. Te bajó medio punto, Jonathan. Tenías 1 punto en esa. Así que me imaginaba. Seguramente esa u otra más tuviste mal. ¿Era superior, profe? Claro, era superior. Ah, bien. Claro, yo para no repetir la palabra. Pero... Claro, porque se repetía la palabra, ¿era una trampa? A veces generaba dudas No, eso. de pedo. Yo puse craneal, por ejemplo, Ariel, porque depende también donde vos estás posicionado o como vos lo estás mirando, ¿no? Yo puse craneal porque pensé en la cercanía al cráneo. Sí, no es a rajatabla un solo concepto. Recién dije que pueden ser hasta 3 personas, perdón, hasta 3 palabras. ¿Bien? Número 8. El plano sagital. No me acuerdo, yo tengo la respuesta. ¿Cómo decía? ¿Se acuerdan? Plano vertical que divide el cuerpo en derecha e izquierda. Bueno, era la respuesta A. Esa era bastante bien. Y el término craneal o cefálico correspondía a la letra B. ¿Sí? La número 9, en relación al ectodermo y en relación a la piel y el sistema nervioso. Respuesta D. Ahí también hubo bastante discrepancia. ¿Sí? Hola Paola, buenas noches. Hola, profe. Esperen que subo el volumen, porque no los escucho. Y la última... Era difícil la última, ¿eh? La última era difícil. Perdón. Era tramposa, me parece. Sí. ¿No? Siempre hablando en la normalidad, si
Si no agarrás internet o no agarrás un libro. Si agarrás un libro era para un 10, una prueba bastante accesible. Bien, vamos con la 10. Mitocondrias, ¿con qué lo relacionan? ¿Con qué concepto? La energía. Producción de energía. Aeróbica, Producción de energía. excelente, sí. Lisosoma, Digestión celular. Digestión excelente, excelente. Centríolo, Orgánulo, que interviene en la división celular. celular. bien. El citoplasma, Es la parte de la célula. que rodea el núcleo. excelente, ¿sí? Es toda esa parte acuosa. ¿Y la vacuola? La digestión. Bolsa. No. Es la bolsa que transporta los Ordenante. materiales. Excelente. Ah, me sacaron. Bien. Repito, así está, porque ahora están todos. Si hay alguno que necesita saber más de por qué desaprobó, de por qué aprobó, me escribe el lunes. Sábado y domingo no me escriban, déjenme descansar y se los contesto con mucho gusto. ¿Y qué otra cosa? Y si alguien tiene alguna duda global o alguna pavadita, es ahora o en un minuto empezamos a hablar de otro tema. ¿Listo? La ¿Nadie? primera, profe, ¿la podés repetir por fin? La primera, yo te daba la posición que tenías que ubicar diferentes órganos, era la cavidad, ¿cuál era? ¿La abdominal? Sí, la abdominal y la pélvica. Y eran dos, ¿quién me preguntó? Franco, ¿era? El intestino delgado y el útero. Como tenía esa trampita, le puse 1,5 puntos. ¿Sí? No sé si te contesté la respuesta, Franco, no sé si se fue Franco. Sí, profe, gracias. Bueno. Y otra, por último, y no le doy más bola a la prueba, acuérdense que no se llevan, no se la llevan para nada. Cuando termine el primer cuatrimestre, parte del parcial va a ser del capítulo 1. Ojalá que muchos o todos sea el parcial solamente del capítulo número 1 y no ni del 2 ni del 3. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aprobar el 2 y el 3. Dicho esto, se está grabando. Empiezo a... No, todavía no compartí nada. Compartir pantalla. Chicos, arreglé la computadora y en teoría no tendría que haber problema. Ya veo que hablé. Una piedra. ¿Se ve? Jonathan, ¿se ve? Sí, sí. Bien. Capítulo número 2. Son 12 fotos que preparé. Ni más ni menos, creo que no los voy a cansar. Nos metemos en el aparato locomotor o en el sistema esquelético, como quieran llamarlo. Y el capítulo se llama Principios de apoyo y movimiento. Bien, de apoyo y de movimiento esta clase no va a tener absolutamente nada, porque primero tengo que definir todo el sistema esquelético y todo lo que es hueso y tejido óseo. ¿Bien? Vamos a arrancar. Presten atención, anoten, rétenme si voy muy rápido, porque la mayoría hay gráficos que me sirven a mí como disparadores o me enseñaron a mí que no hay que llenar las fotos. No van a encontrar nunca powers míos de 20 palabras o 30 palabras o oraciones, todas esas cosas no. Así que van a ser así. ¿Qué es el sistema esquelético? El sistema esquelético, dicen los libros, que es como un armazón de huesos que tiene cartílagos, que tiene ligamentos y que tiene tendones. ¿Bien? Otra definición podría ser que es el marco interno de nuestro cuerpo. ¿Bien? Y que todos los ligamentos, como dije recién, las articulaciones, los tendones y los ligamentos, otra vez, van a formar este sistema. ¿Bien? Si yo tengo que definir la palabra esqueleto, me voy a tener que ir al griego, al idioma griego, al lenguaje griego, y significa cuerpo seco.
Yo les voy a ir tirando así conceptos y ustedes vayan anotándolos o vayan relacionándolos. ¿Sí? Capaz que Perdón, ¿qué era esqueleto? cuerpo seco en griego. Eso dicen los libros, no lo digo yo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber del sistema esquelético? De que está compuesto por 206 huesos en el hombre adulto, en el adulto. ¿Bien? Y acá voy a hacer un parrafito aparte. En el recién nacido tiene 350 huesos, ¿sí? El adulto tiene 206 huesos y en la vejez quizás puede llegar a tener menos de 206 huesos. ¿Quién me puede llegar a explicar con cierto sentido común el motivo de esto? Cuando sos bebé tenés cartílagos. Excelente. Entonces, a medida que vas creciendo... Excelente. Perfecto. Y a medida que va creciendo, los huesos se van osidificando, ¿sí? O se van uniendo, mejor dicho, y se van formando, los que eran dos se forman uno solo. Por ejemplo, el hueso frontal, ¿sí? ¿Dónde está ubicado el hueso frontal? En la base craneal. Cabeza. Sí, en el cráneo, en la cabeza. En la niñez son dos. A medida que van pasando los años se van uniendo, ¿sí? O lo mismo con el hueso coxal, ¿sí? Que son tres, que son el pubis, el ilión y el isquio, y el isquión, perdón, el isquio, y el isquión, y a medida que van pasando los años en la vejez se van unificando. Bien, definido eso, después nos vamos a meter en lo que es el hueso. El sistema esquelético del hombre, ¿sí? Cuando digo hombre, del adulto, es osteocartilaginoso y membranoso. Osteocartilaginoso y membranoso. Después vamos a ver por qué es osteocartilaginoso y membranoso. ¿Bien? ¿Dónde podemos encontrar cartílagos en el hombre adulto? ¿En las rodillas? Las orejas también son cartilaginosas, ¿no es cierto? En el oído externo, en la nariz, ¿sí? Y en algunas articulaciones puede ser, no sé quién fue que dijo de las rodillas, no lo escuché bien. Yo, profe, no sé si está bien. No, sí, puede ser, sí, sí. ¿Sí? Y por último, podemos llegar a decir que el esqueleto es el responsable de la estructura humana y va a funcionar como una unidad morfológica y una unidad funcional. Y también podemos llegar a decir, lo llevamos a la parte de la mecánica, ¿sí? Como una estructura mecánica, en donde los huesos son las palancas, principalmente los huesos largos, en donde las articulaciones son los engranajes, y los ligamentos son los refuerzos. Esos tornillos, eso, ¿sí? Una comparación bastante obsoleta, qué sé yo. Puede llegar a tener cierto. ¿Comprendido? ¿Dudas hasta acá? Los ¿Sí? huesos eran las palancas, las articulaciones, el engranaje, y los cartílagos. Los ligamentos Los ligamentos. son los refuerzos. Después una pregunta, profe. Ahí cuando estaba diciendo la estructura humana, dice una función morfológica y una Y función... funcional, le da funcionalidad al organismo. ¿Sí? Como por ejemplo caminar. O correr. ¿Sí, Johnny? Bien, continuamos. Nosotros tenemos que saber que el esqueleto se va a dividir en dos partes. ¿Bien? Una parte se llama esqueleto axial y la otra parte se va a llamar esqueleto apendicular. ¿Bien? Creo que está bastante graficado con color verde y con color azul cuál es el esqueleto axial, ¿sí? Y cuál es el esqueleto
apendicular. El esqueleto axial son los huesos que van a formar o que pasan por el eje longitudinal de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y que también lo podemos llegar a encontrar con otro nombre que se llama conjunto cráneo-vertebral. Bien, lo más importante de este esqueleto axial o de este esqueleto cráneo. ¿Puede repetir cómo dijo? Conjunto. Sí. Cráneo-vertebral. Esperen que admito a una compañera. Lo más importante que podemos llegar a encontrar sobre este esqueleto axial es que va a presentar una cavidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una cavidad en donde se va a alojar el sistema nervioso central. ¿Qué cavidad sería? La cavidad craneana. Y que está compuesto por el cráneo, está compuesto por la columna vertebral, está compuesto por las costillas y está compuesto por el esternón. Y que el esqueleto axial va a comprender la parte anterior y la parte posterior. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Y que además, eso fue lo global, vamos al cuadrito, en la columna, que vamos a encontrar 22 huesos de la cabeza, 8 huesos del cráneo, 14 huesos de la cara. No los vamos a nombrar, solamente son números. Después, a medida que van pasando los días, las clases, vamos a nombrar los huesos, obviamente. ¿Cuántos en la cara, profe? En la cara hay 14. Los huesecillos del oído es uno solo. Perdón, los huesecillos del oído son 6, mala mía. Huesecillos, porque son huesitos chiquititos, pequeños. El dioides, ¿dónde se encuentra el dioides? ¿Quién sabe? No importa, es un hueso difícil. Está ubicado cerca de la mandíbula y es uno solo. Y no se encuentra articulado con ningún otro hueso. Es un huesito impar. Hay huesos pares y huesos impares, ¿sí? Para que sepan también eso, perdón. En la columna vertebral vamos a encontrar 26. Y en la caja torácica vamos a encontrar 37 huesos. ¿37 dijo, profe? Sí. Gracias. ¿Qué pasa con el esqueleto apendicular? Lo vamos a dividir en miembros superiores y en miembros inferiores, MS y MI. ¿Sí? En los miembros superiores vamos a encontrar en total 32 huesos, que corresponden a la cintura escapular 2. Al brazo, uno solo, obviamente. El antebrazo son 2. Los huesos del carpo son 8. Del metacarpo son 5. Y hay 14 falanges. ¿Voy muy rápido o está bien? ¿Del carpo cuánto eran? ¿Puede repetir? ¿Sí? ¿Cuál? El carpo son 8, las falanges son 14. Profe, en total, ¿cuántos de miembro superior? 32. Me cortó. Gracias. Bien. Y vamos a los miembros inferiores, en donde en la cintura pélvica vamos a encontrar un solo hueso, al igual que en el muslo. ¿Cuál es el hueso del muslo? En la rodilla vamos a encontrar uno solo. En la pierna vamos... En la pierna vamos a encontrar 2.
7 son huesos tarsos, 5 son metatarsos, y vamos a encontrar los mismos falanges, 14. ¿Cuántos falanges? ¿Cuánto? No escuché el último número de falanges. 14, igual que en los miembros superiores. Y 5 metatarsos, ¿no, dijo? 5 metatarsos, sí señor. ¿Bien? Muy bueno la foto de esta, no me dijeron nada, chicos, del Power. Muy bueno. Gracias. Una pregunta. No sé lo que me cuesta hacer esto. No, a nosotros nos dieron para hacer una red conceptual, bueno, no sé si alguno la pudo hacer. Yo saqué una foto y la mandé, es re difícil esto, hacer otra cosa. ¿Quién habla? ¿Rafa? Ah, no, Emiliano. Sí. Para que yo haga esto decir, no saben lo que fue. Bueno, ¿listo? Es más fácil escribir todo esto, pero bueno, prefiero, por ahora seguimos con fotos. Bien. La foto del esqueleto está tremenda también. Vamos con las funciones del sistema esquelético. ¿Sí? Los huesos cumplen funciones hacia nuestro organismo. Y yo encontré entre todos los libros 7 funciones. Si hay más, desconozco y les pido perdón. Ojalá que cuando lean encuentren alguna que otra función más. Esperen que admito. Y esperen que tengo un... No. Tibia y peroné son de la pierna, Agus. La rótula. No sé si está preguntando. ¿Te contesté? Chicos, abran los micrófonos, no pasa nada. Pregunten sin vergüenza. Y si yo no sé responder, se las respondo mañana. Pero pregunten. Bueno, vamos a la primera función que la podemos, como yo le puse sostén, o la podemos llamar función de armazón. ¿Bien? En donde nosotros vamos a decir que los huesos son el soporte, ¿sí?, de los órganos, denominados tejidos blandos. Y que además serían como el punto de apoyo de la mayoría de todos los músculos. Y si yo tengo que dar un claro ejemplo, es la columna vertebral, en donde va a sostener todo ese peso, ¿sí?, en donde va a darle forma a mi postura. ¿Quedó claro? Primera función. Bien, excelente. La segunda función que encontré es de protección. Bien, que más, quizás ya esto es una obviedad, pero obviamente los huesos van a proteger a los órganos internos, como por ejemplo el cráneo, el hueso frontal y todos los huesos que rodean la cabeza van a proteger al sistema nervioso central, al cerebro, van a proteger al cerebro, al encéfalo, ¿sí? O la misma caja torácica va a proteger al corazón. ¿Bien? Continuamos. La tercera función la denominé movimiento, ¿sí? En donde, gracias a los huesos, está quedando sin tiempo. Gracias a los huesos, en donde uno de los huesos actúa como una palanca fija y del otro actúa como una palanca móvil, eso es el movimiento. Por ejemplo, la pelvis y el fémur, hueso fijo, hueso móvil, me van a permitir caminar. ¿Bien? En resumen, los huesos me van a permitir realizar el movimiento que yo desee. Nos metemos un poquito con lo fisiológico en la cuarta, ¿sí? Y voy a la homeostasis. ¿Alguien sabe lo que significa la homeostasis? ¿Ya lo hablamos de esto? No. Equilibrio interno, profe. Sí, ¿quién lo dijo? La regulación interna del cuerpo. Excelente. ¿Esto porque lo sabía o lo hablamos? Perdón, que me olvido.
Estaban los libros. Bien, perfecto. La homeostasis, ¿sí? Como quieran llamarla, o homeostasis, pónganle el acento donde quieran, es, para aquel que no sabe, es el equilibrio interno, ¿sí? Si nosotros perdemos, si hay desequilibrios homeostáticos y no se pueden reparar, correríamos peligro de muerte, básicamente, ¿sí? Sería mortal. Donde hay ciertos desequilibrios homeostáticos, puede haber en el pH, puede haber en la deshidratación, puede haber desequilibrios homeostáticos en la temperatura corporal, puede haber desequilibrios homeostáticos en los nutrientes del cerebro, bueno, puede haber un montón de... Todo lo que se les ocurra, ¿sí? Puede llegar a ser desequilibrios homeostáticos. En este caso, vamos a hablar de lo que es la homeostasis de los minerales. ¿Bien? Nosotros tenemos que saber que el tejido óseo, o que los huesos en este caso, almacenan varios compuestos orgánicos. Entre ellos, almacenan calcio. ¿Bien hasta acá? ¿Qué es el calcio? Es un mineral. ¿Sí? ¿Y para qué se almacena ese calcio en los huesos? ¿Quién sabe? Para poder dar la rigidez y estructura. Excelente. Bien, Nico. Excelente. ¿Sí? Si en el momento del embarazo esa mujer empieza a tener pérdidas de calcio, ¿de dónde lo va a sacar? De los huesos. Bien, en ese caso, nunca, yo les dije que no íbamos a hablar de patologías, pero ¿qué patología ocurriría en ese caso? Osteopenia, osteoporosis. Excelente, osteoporosis, que es la pérdida de calcio en los huesos. No lo llevemos a la mujer. También se carean, tenés muchas caries. No te escuché. También hay mujeres que tienen muchas caries durante los embarazos, ¿no? Tal cual. Excelente, bien. Falta de calcio en la dentadura, excelente, en los dientes. No lo llevemos a la mujer, vamos a los varones, a los hombres, que también puede ser en la mujer. En la contracción muscular, nosotros sabemos que para la contracción muscular, ¿sí? Necesitamos que se rompan esas bolsitas de calcio, bueno, eso lo van a ver el año que viene. Me quedé sin calcio para esa contracción muscular, estoy hablando bien vulgar, ¿sí? Bien global. El organismo se lo va a pedir a los huesos. ¿Quedó claro? Ahí está la homeostasis. Seguimos. Producción de células sanguíneas. Bien, producción de células sanguíneas. Sabemos que en la médula, pero en la médula ósea, ¿sí? En la médula que tienen los huesos, se van a producir células sanguíneas, básicamente. Con el nombre de ese proceso se llama hemopoiesis. Hemopoiesis. Hemo con H, obviamente. ¿Qué sería la fabricación de células sanguíneas? ¿Y o doble L, profe? No, Y. Hemopoiesis. ¿Bien? ¿Va rápido? ¿Voy bien? Bueno. Anteúltima función. Profe, una pregunta. Sí, Nico. ¿Puede ser? Nada, porque estuve leyendo en el Tórtora. Hablaba sobre la médula de color rojo, porque habla de... Exacto. No. Dale, perdón. No, sí. Si es un proceso continuo, eso es lo que no entendí. Si es un proceso continuo de fabricación de células, o en un momento se corta y pasa a ser la médula de color amarilla por la producción de tejido graso. No, es constante, Nico. Obviamente, okay. Obviamente, Nico... por el hecho de la reparación de esos mismos tejidos. Y ande siempre por la edad biológica de ese esqueleto, Nico. ¿Sí? ¿Se entiende? Llega a cierto punto en la vejez, en este caso, que todas estas funciones empiezan a decaer, ¿sí?
y empiezan a tener problemas, empiezan a producirse fracturas óseas, porque el tejido óseo ese empieza a perder, no sé si se dice perder vida. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Sí. Pero empieza a entrar en una necrosis. Excelente, exacto, ahí va. Está bien. ¿En qué estamos? En el almacenamiento. Almacenamiento de triglicéridos. Igual, no se asusten, está bien, Nico, se metió bien en lo que es la estructura del hueso, no vamos a ver médula amarilla, médula roja, no lo vamos a ver eso, ¿sí? Así no, no es tan, no lo hacemos tan medicina. Bien, almacenamiento de triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos es un tipo de lípidos, el año que viene van a verlo en nutrición, cómo están compuestos los triglicéridos, pero nosotros tenemos que saber que la función es reserva energética. En recontra menor medida, ¿sí? Por favor. Muy, muy ínfimo esto, ¿sí? ¿Y en qué caso se utilizarían estos triglicéridos como reserva energética? Cuando tu organismo ya consumió toda ¿Estás por colapsar? Sí, todo tu tejido adiposo, Nico. ¿Sí? Sinceramente no lo sé, pero deben ser en situaciones extremas. Pero debe ser en situaciones extremas, ¿no es cierto? En situaciones extremas, sí, recontra. Sí. Ya no tenés ningún otro tipo de combustible y lo único que llega a consumir al final es esto. Sí, y que yo me parece que, no sé, ya estoy hablando sin conocimiento previo, pero ya algo ya tiene, porque ya si no tenés glucosa en el cerebro, ya tiene que estar bajo circunstancias con poca probabilidad de vida. Perdón, me trabé. Claro. ¿Sí? Sí, está. Bien, y por último, equilibrio ácido-base. ¿Sí? ¿Equilibrio qué es? Ácido-base o ácido básico. Esto es el mismísimo pH. No nos vamos a meter en esto, solamente quería que sepan la función y que el tejido óseo sirve como amortiguador del pH. ¿Qué significa pH? Es el potencial hidrógeno. Bien, nosotros tenemos un pH neutro, no sé si alguien sabe de lo que les estoy hablando, que es 7, y que creo que de ahí viene la 7A. Sí, viene de ahí, profe. Bien, viene de ahí. 7 arriba. Viene de ahí. Bien, para un lado va a ser ácido, para otro va a ser alcalino, no importa todo eso. Lo importante es que el tejido óseo funciona como amortiguador del pH. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Al liberar sales, ¿sí? Está compuesto por sales, o alcalinas, y porque libera o no carbonato. Se termina en cualquier momento. Volvemos a entrar con el mismo link. ¿Bien? Corto. Ahí Agustín te hizo una pregunta en el chat. También vamos a ver cada hueso específicamente. Sí, Agus. Se corta. Dejo de compartir. Bien, ¿entramos de vuelta? ¿De qué se ríe, Agustina? Cuénteme. De lo que pone Agustín en el chat, que pone Lo de la cara son re difíciles, puso buenísimo. Bien, listo, se corta.